La lluvia tamborileaba sobre el techo del viejo coche de Tamsin Holloway al entrar en la entrada de su casa. El cielo gris de octubre de Dumfries proyectaba un velo sombrío que aumentaba su cansancio tras un largo día de clases en la universidad. Enseñar historia de la Escocia medieval a alumnos de primer curso siempre requería mucha energía, pero hoy Tamsin sentía una extraña inquietud que no la había abandonado desde la mañana. Apagó el motor y se quedó quieta un rato, mirando a través del parabrisas mojado la vieja casa de 2 plantas que su abuelo le había regalado hacía 2 años. La piedra de la casa estaba ennegrecida por el tiempo y la intemperie, pero seguía teniendo un aspecto imponente y noble. A Tamsin le encantaba cada crujido de las tablas del suelo de esta casa, cada grieta del techo, cada curva de la vieja escalera de roble. Aquí había pasado los mejores días de su infancia, viniendo a visitar al abuelo Edmund en vacaciones. La mirada de Tamsin se detuvo en un coche desconocido, aparcado junto al de Quentin. El costoso sedán negro parecía fuera de lugar frente a su humilde morada. Frunció el ceño, intentando recordar si Quentin había mencionado alguna visita programada, pero no recordaba nada. Agarrando su bolso del asiento trasero, Tamsin saltó a la lluvia y corrió rápidamente hacia el porche. Cuando aún estaba en el pasillo, oyó una voz masculina que no pertenecía a su marido. La voz era segura y comercial, con la clara entonación de un hombre acostumbrado a persuadir a los demás. El valor de mercado de propiedades similares en la zona ha aumentado un 20% en los últimos 6 meses. Dado su valor histórico y su ubicación, podemos esperar pagar muy por encima de la media. Tamsin se quedó helada, sujetando su paraguas mojado. Caminó con cautela por el pasillo y se detuvo en la puerta del salón. Quentin estaba sentado en un sillón frente a un hombre alto con un traje caro. Entre los dos, sobre la mesita, había unos papeles con fotos de casas muy parecidas a la suya. ¿Quentin? Tamsin no pudo ocultar la sorpresa en su voz. Su marido dio un respingo y se giró bruscamente. Por un momento hubo un destello de alarma en sus ojos, que inmediatamente trató de disimular con una sonrisa. «Tammy, hoy llegas temprano». Se levantó, se acercó a ella y la besó en la mejilla. «Te presento a Edwin Thorpe. Trabaja en Primrose Estate». El hombre se levantó y le tendió la mano a Tamsin. Su sonrisa era profesionalmente impecable, al igual que todo su aspecto. «Encantado de conocerla, señora. Holloway, tiene usted una casa maravillosa, una verdadera joya histórica». Tamsin le estrechó la mano, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. «Gracias», dijo secamente. «¿Puedo preguntarle por qué le interesa nuestra casa?» Edwin miró a Quentin, esperando claramente que tomara la iniciativa. «Solo tenía curiosidad por saber el valor de mercado», se apresuró a decir Quentin, evitando la mirada directa de su mujer. «Solo por curiosidad. Ya sabes que me gusta estar al tanto de las inversiones». «Efectivamente». Tamsin se quitó lentamente el abrigo empapado. «¿Y qué has averiguado?» «Oh, tu casa podría estar muy bien valorada», dijo Edwin con entusiasmo. Le estaba explicando al señor Holloway que, dado su valor histórico... «Mira, Tammy», le interrumpió Quentin, «¿por qué no te cambias de ropa? Estás empapada. El señor Thorpe y yo estamos terminando aquí». Había un nerviosismo subyacente en su voz que hizo sospechar más a Tamsin. Conocía bien a su marido. 8 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer todos sus estados emocionales. Ahora Quentin estaba ansioso e intentaba sacarla de la habitación lo antes posible. «Por supuesto», sonrió tensa. «No te molestaré». Mientras subía las escaleras del primer piso, Tamsin oyó que las voces de Quentin y del agente inmobiliario cambiaban a voces apagadas. No podía distinguir las palabras, pero el tono de su marido sonaba insistente, casi irritado. En el dormitorio, Tamsin se cambió de ropa lentamente, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. Ella y Quentin nunca habían hablado de vender la casa. Además, Quentin sabía lo mucho que significaba para ella. Cuando el abuelo Edmund le había dejado la casa en herencia, ella y su marido habían discutido largo y tendido si debían mudarse de su acogedor piso del centro. Tamsin había insistido entonces en mudarse, argumentando no solo el valor sentimental de la casa, sino también razones prácticas. No pagar alquiler y la proximidad a la universidad donde daba clases. Quentin aceptó, aunque sin mucho entusiasmo.
Como asesor de inversiones, prefería vivir en un edificio moderno más cerca del centro de negocios de Dumfries. Pero se dio cuenta de lo importante que era esta casa para Tamsin, y no se opuso a la mudanza. Y ahora, 2 años después, ella lo encuentra discutiendo la venta con un agente inmobiliario. Algo no cuadraba. Tras ponerse ropa seca, Tamsin bajó las escaleras en silencio y se detuvo junto a la puerta del salón, escuchando. «Mañana te enviaré por correo electrónico todos los cálculos», dijo Edwin. «Pero puedo decir con certeza que incluso con una venta rápida, llegaremos fácilmente a las 600,000 libras». «Bien», la voz de Quentin sonó satisfecha. «Cuanto antes mejor, pero recuerda que mi mujer aún no lo sabe. Quiero darle una sorpresa». Tamsin sintió un nudo en la garganta. ¿Sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa podía haber al vender la casa que tanto le importaba? Respiró hondo, tratando de calmarse, y entró en el salón con una sonrisa tensa. ¿Habéis terminado? Quentin se estremeció y se apresuró a recoger los papeles de la mesa. Sí, el señor Thorpe ya se iba. Le dirigió al agente inmobiliario una mirada expresiva. Edwin se levantó rápidamente y guardó los papeles en su maletín de cuero. Ha sido un placer conocerla, señora Holloway. Realmente tiene una casa preciosa. Gracias, le miró Tamsin, observando cómo su marido jugueteaba nerviosamente con su alianza, un hábito que solo adquiría en momentos de gran tensión. Cuando la puerta se cerró tras el agente inmobiliario, se hizo un silencio tenso en el salón. Tamsin se sentó en la silla y miró a su marido detenidamente. «Quentin, ¿qué ocurre?» Él se encogió de hombros, inseguro, y siguió evitando una mirada directa. «No es nada importante. Solo quería saber a cuánto estaba nuestra casa en el mercado ahora mismo. Por puro interés profesional. ¿Y por eso contrataste a un agente inmobiliario?» Tamsin trató de mantener la calma, aunque por dentro estaba furiosa. «Podrías haberlo buscado en Internet. Thorpe es cliente de nuestra empresa. Le estaba asesorando sobre una inversión y a cambio se ofreció a tasar nuestra casa. Nada serio, Tammy. Solo un intercambio de favores profesionales». La explicación sonaba plausible, pero algo en el comportamiento de Quentin le decía a Tamsin que no estaba diciendo la verdad. «Te he oído contarle lo de la sorpresa». Decidió ir al grano. Quentin se quedó inmóvil un momento y luego sonrió con dificultad. «Ah, eso...» Se acercó y se sentó a su lado, cogiéndole la mano. «Quería darte una sorpresa por nuestro aniversario. ¿Recuerdas que siempre has soñado con una casa junto al mar? Estaba calculando cuánto podríamos sacar por ella si decidiéramos mudarnos». Tamsin sintió un escalofrío. Hacía 3 meses que cumplían años, y nunca había hablado de una casa junto al mar. Era el sueño de Quentin. «Eso es todo», fue todo lo que pudo decir. «Pero solo son pensamientos», añadió Quentin apresuradamente. «Nada concreto. Sé lo mucho que te gusta esta casa». Le besó la mejilla y se levantó. «Haré la cena esta noche, ¿vale? Debes de estar cansada después del trabajo». Tamsin asintió en silencio, observando a su marido al acecho en la cocina. Sin duda, algo iba mal. En todos los años de matrimonio, Quentin solo había preparado la cena unas 10 veces, y solo en ocasiones especiales. Durante toda la velada había observado atentamente a su marido. Era inusualmente atento y servicial. Siempre le preguntaba si necesitaba algo, le contaba historias divertidas sobre sus clientes. Pero Tamsin notó cómo a veces su mirada se volvía ausente y sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Al día siguiente, al volver del trabajo, Tamsin encontró a su suegra en el salón. Beatrice Holloway, una mujer señorial de 62 años, con el pelo gris impecablemente peinado, estaba sentada en el sillón favorito de Tamsin, bebiendo té del juego familiar. «Oh, Tamsin, querida». Beatrice se levantó para recibirla con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Quentin dijo que hoy llegarías tarde a la universidad. Cambio de planes». Tamsin sonrió con recato, tratando de ocultar su irritación. Nunca le había dicho a su marido que llegaría tarde. Al contrario, hoy solo tenía 2 clases y pensaba llegar pronto a casa para preparar el seminario de mañana. «¿Está Quentin?», preguntó mirando a su alrededor. «Solo ha salido 5 minutos». Beatrice volvió a su silla, indicando a Tamsin que se sentara en el sofá. «Siéntate, querida. No te he visto mucho últimamente». Eso era una mentira descarada. Beatrice había venido a verlas al menos 10 veces en el último mes, cosa que nunca había ocurrido. Normalmente prefería que ella y Quentin
la visitaran en su espaciosa casa del lujoso barrio de Dumfries. ¿Cómo van las reformas de tu cuarto de baño?, preguntó Tamsin, sentándose en el borde del sofá. Beatriz hizo un gesto con la mano. Es un dolor de cabeza. Los albañiles prometieron terminarlo la semana pasada, pero ya conoces a esa gente, siempre alargan las cosas. Tamsin asintió, aunque era la primera vez que oía hablar de reformas. Al parecer, Quentin había hablado de ello con su madre en su ausencia. ¿Y cómo va tu trabajo, querida? Beatriz dio un sorbo a su té, estudiando a su cuñada por encima de la taza. ¿Sigue fascinada por la historia polvorienta? Había un sutil desdén en la voz de su suegra, al que Tamsin se había acostumbrado hacía tiempo. Beatriz, que había sido jueza, nunca había ocultado que consideraba que la profesión docente no merecía atención. En su opinión, Tamsin, con su cara bonita, debería haberse ocupado únicamente de su hogar y su marido, y no de llenarse la cabeza con fechas y nombres innecesarios. No se aprende historia en libros polvorientos, replicó Tamsin con calma. Mis colegas y yo estamos trabajando en un proyecto para digitalizar los archivos de Dumfries del siglo XVIII. Es muy emocionante. Beatriz fingió un educado interés, pero Tamsin pudo ver que sus pensamientos estaban muy lejos. Quentin me ha dicho que estás pensando en vender la casa, dijo de pronto la suegra, observando atentamente la reacción de su nuera. Tamsin sintió que el corazón le daba un vuelco. No lo hemos hablado, respondió intentando mantener la calma. ¿De verdad? Beatriz puso cara de sorpresa. Dijo que llevabas mucho tiempo pensando en mudarte. Esta casa es muy vieja y requiere mucha inversión. A tu edad, es mejor tener algo moderno y cómodo. El tu edad hizo que sonara como si Tamsin y Quentin tuvieran 60 años, no 35 y 38, respectivamente. Me encanta esta casa, dijo Tamsin con firmeza, y no pienso venderla. Beatriz apretó los labios, pero antes de que pudiera contestar, la puerta principal se abrió y los pasos de Quentin sonaron en el pasillo. «¡Ya estoy en casa!», gritó apareciendo en la puerta del salón cargado con bolsas de supermercado. «Oh, Tammy, ¿ya has vuelto?», pareció sorprendido e incluso un poco preocupado al encontrar a su mujer y a su madre juntas. «Sí, la clase terminó pronto», mintió Tamsin, decidida a no delatarlo delante de su madre. «Tu mujer y yo estábamos hablando de tu idea de vender la casa», le sonrió Beatriz a su hijo. Quentin se quedó inmóvil, lanzando una mirada de sorpresa a Tamsin. «¿Se refiere mamá a la conversación que tuvimos la semana pasada?», se rió nerviosamente. «Fue solo una discusión teórica sobre el mercado inmobiliario. Ya sabes que siempre me interesan las oportunidades de inversión». «Por supuesto, cariño». Beatriz se levantó y dejó la taza con cuidado sobre la mesa. «Bueno, tengo que irme. La comida con tu padre se ha cancelado. Tiene asuntos que tratar en el club de golf, así que he pensado en venir a verte. Pero no te molestaré». Besó a su hijo en la mejilla y saludó a Tamsin con la cabeza. «¿Nos vemos el domingo a la hora de comer?». «Por supuesto, mamá», la acompañó Quentin hasta la puerta. Cuando regresó al salón, Tamsin seguía sentada en el sofá, pensando en lo que había oído. «No sabía que hoy volverías temprano». Quentin se dejó caer a su lado, intentando parecer despreocupado. «¿Cómo te ha ido el día?». «Bien». Tamsin miró a su marido con atención. «Quentin, tenemos que hablar seriamente». «¿Sobre qué?». Intentó fingir incomprensión, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. «Sobre lo que ha pasado últimamente. De tus conversaciones con el agente inmobiliario. De tus extrañas mentiras sobre mi horario. Del repentino interés de tu madre por nuestra casa». Quentin suspiró y se pasó una mano por el pelo, otro gesto que demostraba su nerviosismo. «Tammy, lo has entendido todo mal». «Sí, me interesaba el valor de la casa, pero era puramente teórico, y no le dije a mamá que pensábamos vender la casa. Ella me malinterpretó». Tamsin miró a su marido, tratando de ver si decía la verdad. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a reconocer sus mentiras. Quentin nunca había sido un buen mentiroso. Ahora mismo todo su cuerpo le gritaba que ocultaba algo. «¿Seguro que es eso?», le preguntó en voz baja. «¿No te preocupa nada?». Por un momento pensó que Quentin estaba dispuesto a abrirse. Algo parecido a la culpa y el miedo brilló en sus ojos. Pero luego sonrió y negó con la cabeza. «Por supuesto. Es que últimamente tengo mucho trabajo y estoy un poco nervioso. Pero no pasa nada, de verdad». Tamsin asintió fingiendo creerle. Pero por dentro lo sabía. Algo iba mal. Y ese algo tenía que ver con su casa.
En los días siguientes, Tamsin vigiló de cerca a su marido. Quentin se volvió más retraído. A menudo se encerraba en su despacho y mantenía largas conversaciones telefónicas con voz apagada. Varias veces se dio cuenta de que cerraba apresuradamente el portátil cuando ella entraba en la habitación. Una noche, mientras Quentin se duchaba, Tamsin miró el historial de su navegador y lo encontró completamente vacío. Un comportamiento atípico en su marido, que solía ser bastante descuidado con estas cosas. El viernes por la mañana, una semana después de la visita del agente inmobiliario, Tamsin estaba terminando de desayunar cuando oyó el ruido de una furgoneta de correos que se detenía frente a su casa. Quentin solía revisar el correo de camino al trabajo, pero hoy había salido antes de lo habitual, alegando una reunión importante con un cliente. Tamsin salió al porche, tiritando en el fresco aire de octubre. El cartero Gordon, un hombre de unos 50 años, la saludó con la mano. «Buenos días, señora. Holloway, hoy no ha llovido. Un milagro para Dumfries». «Buenos días, Gordon», sonrió Tamsin, cogiéndole la pila de sobres y folletos. Volviendo a la cocina, empezó a revisar el correo, apartando innumerables ofertas de crédito y descuentos en tiendas locales. Entre otras cosas, encontró un sobre de la agencia tributaria dirigido a ella personalmente, lo cual no era habitual. Quentin solía ocuparse de toda la correspondencia relacionada con impuestos y facturas, pues creía que, con su formación financiera, estaba mejor cualificado para ocuparse de ellos. Tamsin abrió el sobre y sacó un papel doblado. Era un aviso de recepción y registro de una solicitud de cambio de titularidad de la propiedad de su domicilio. La carta decía que, según el poder otorgado, todos los asuntos relacionados con los impuestos de la casa se tramitarían ahora a través del administrador Quentin Holloway. Tamsin releyó el documento varias veces, sintiendo que un frío nudo de miedo se le apretaba en el estómago. Ella nunca había firmado ningún poder. Además, el abuelo Edmund había dejado claro en su testamento que la casa era propiedad exclusiva de Tamsin y que no se podría disponer de ella sin su voluntad expresa. Con manos temblorosas, dejó la carta a un lado y trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué significaba? ¿Quentin había falsificado su firma? ¿Por qué? ¿Y cómo? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada telefónica. Esther, su prima materna, apareció en la pantalla. No estaban muy unidas, pero mantenían una relación cordial y a veces se veían en actos familiares. «Hola, Esther». Tamsin intentó sonar normal, aunque por dentro temblaba. «Tammy, hola». La voz de su prima sonaba tensa. «¿Estás sola? Necesito hablar contigo». «Sí, Quentin está en el trabajo. ¿Ocurre algo?» Esther se detuvo un segundo, como si estuviera ordenando sus ideas. «Mira, esto va a sonar raro, pero ¿has firmado algún papel últimamente? ¿Algo relacionado con la casa?» Tamsin sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «No, nada de eso». «¿Por qué?» «Trabajo en Fairfax y Asociados», comenzó Esther. «Saon, ayer su marido vino a vernos con un poder notarial suyo. Le da derecho a disponer de su casa, incluso a venderla. Ya lo ha legalizado otro notario, Jeremiah Pratt. ¿Le conoces?» «No», exhaló Tamsin, con náuseas en la garganta. «Nunca he firmado un poder así, Esther. Jamás». Se hizo un gran silencio al otro lado de la línea. «Eso es lo que pensaba», dijo Esther al fin. «La firma se parece a la tuya, pero hay algo que no cuadra. Llevo 10 años trabajando con documentos. Tengo buen ojo. ¿Qué quería hacer Quentin en tu casa? Vino a ver al señor Fairfax para firmar un acuerdo de preventa de la casa. Tienen una cita el miércoles». «¿El miércoles?» Tamsin sintió que la habitación empezaba a girar. «Pero eso es dentro de 5 días». «Sí. Mira, Tammy, si no firmaste ese poder notarial, entonces alguien falsificó mi firma». Tamsin terminó por ella. «Y tengo una buena idea de quién. ¿Qué vas a hacer?» Tamsin respiró hondo, intentando calmarse y pensar racionalmente. «Aún no lo sé. Necesito ver ese poder notarial. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar?» Esther se lo pensó un momento. «No conservamos el original, pero he visto una copia. Puedo intentar hacer una foto cuando nadie pueda ver. Sería muy útil. También podría averiguar quién es ese notario Pratt y dónde trabaja. Tal vez eso me daría alguna pista». «Gracias, Esther». Tamsin sintió una oleada de gratitud hacia su prima.
Te agradezco mucho tu ayuda. Oye, somos familia. La voz de Esther era cálida. Mira, ten cuidado, ¿vale? Si Quentin realmente falsificó tu firma, es un delito grave. No sé qué tiene en la cabeza, pero tendré cuidado, prometió Tamsin. Y no se lo contaremos a nadie todavía. Después de su conversación con Esther, Tamsin permaneció sentada durante mucho tiempo, tratando de comprender lo que había sucedido. Su marido, el hombre con el que había vivido 8 años, planeaba vender su casa a sus espaldas. Es más, de alguna manera había falsificado su firma en un documento legal. No tenía sentido. Finalmente, se armó de valor, subió al dormitorio y abrió el armario de Quentin. En el estante superior había una caja metálica cerrada donde su marido guardaba documentos importantes: pasaportes, licencias matrimoniales, pólizas de seguros. Tamsin sabía dónde escondía la llave, en un bolsillo especial de su cartera de cuero favorita. Por suerte, Quentin se había traído hoy otra cartera, más formal, que utilizaba para las reuniones de negocios. Al abrir la caja, Tamsin empezó a revisar metódicamente los documentos. Entre otras cosas, encontró una copia del poder notarial que Esther había mencionado. El documento parecía oficial, con sellos, firmas y toda la redacción legal necesaria. La firma en lugar del nombre de Tamsin era, en efecto, muy parecida a la suya, pero con ligeras diferencias que solo un observador muy agudo o un grafólogo experto notaría. Adjunta al poder estaba la tarjeta de visita de Jeremiah Pratt, un notario que trabajaba en una pequeña oficina a las afueras de Dumfries. Tamsin nunca había oído hablar de él y, desde luego, nunca había visitado su despacho. Tras guardar todo en su sitio y cerrar la caja con cuidado, Tamsin bajó las escaleras y se sentó frente a su ordenador portátil. En un buscador apareció rápidamente información sobre Jeremiah Pratt, un anciano notario de dudosa reputación, cuya oficina estaba en un semisótano a las afueras de la ciudad. A juzgar por las reseñas en Internet, Pratt era conocido por no ser demasiado minucioso a la hora de comprobar los documentos e identidades de los clientes, si le pagaban bien. Tamsin se recostó en su silla, contemplando la situación. Poco a poco, las piezas individuales del rompecabezas empezaron a encajar en una imagen coherente. Las visitas de Beatriz, sus conversaciones con el agente inmobiliario, el comportamiento nervioso de Quentin, todo apuntaba a que su marido y su suegra estaban tramando algún tipo de estafa con su casa. Pero, ¿por qué? Quentin nunca había necesitado el dinero. Como asesor de inversiones, se ganaba bien la vida y vivían con bastante holgura. La casa, aunque necesitaba algunas reparaciones, no era una carga financiera para su familia. Beatriz tampoco tenía problemas económicos. Tras divorciarse del padre de Quentin, había recibido una sustanciosa indemnización, y su pensión como ex juez le permitía llevar una vida más que decente. Algo no cuadraba en esta historia, y Tamsin sintió que debía indagar más para comprender los verdaderos motivos de Quentin y su madre. Esa noche, Esther le envió un mensaje de texto con una foto del contrato preliminar de compraventa que Quentin iba a firmar el miércoles. El comprador era Hallmark Investments, un nombre que a Tamsin no le decía nada. El importe de la operación ascendía a 620,000 libras, ligeramente por encima del valor de mercado de la casa, lo que ya de por sí resultaba sospechoso. Tamsin decidió investigar a esta empresa. Una búsqueda en Internet no arrojó ningún resultado. Era como si Hallmark Investments no existiera en el espacio digital. Ni página web, ni menciones en la prensa económica, ni testimonios de clientes. Era más que extraño para una empresa dispuesta a desembolsar más de $500,000 por una propiedad. La llamada de Esther se produjo mientras Tamsin fregaba los platos después de cenar. Quentin aún no había llegado a casa, lo que se había convertido en algo habitual durante la última semana. Tammy, he investigado un poco sobre esta empresa. Empezó Esther sin preámbulos. Hallmark Investments se constituyó hace solo un mes. ¿Y adivina quién es el director? No tengo ni idea. Tamsin se limpió las manos con una toalla, preparándose para lo peor. Beatrice Holloway. Tamsin se tapó los ojos, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Ahora todo encajaba. No se trataba solo de una estafa, sino de una auténtica traición. ¿Estás segura? Totalmente. He comprobado los papeles del registro. Beatriz es la única directora y 100% propietaria.
¿Quieres decir que ella y Quentin quieren de alguna manera transferir mi casa a Beatriz? Tamsin trató de metérselo en la cabeza. ¿Pero por qué tomarse tantas molestias? Quentin podría haberme pedido simplemente que le regalara la casa a su madre si eso es lo que querían. No creo que sea solo la casa, dijo Esther pensativa. 620,000 libras es mucho dinero. Es dinero que debería ir a los dos por escritura, pero podría ir a otro sitio. Tamsin se quedó paralizada, golpeada por una repentina comprensión. ¿Crees que Quentin tiene algún tipo de problema financiero? Esa sería la explicación lógica, asintió Esther. Si necesita dinero urgentemente, vender la casa es una forma rápida de conseguirlo. Y si vendiera la casa de su madre, podría hacer que pareciera un trato, conseguir el dinero sobre el papel, pero en realidad mantenerlo en la familia. Pero no es dinero real si Beatriz no lo está pagando. Eso es verdad, pero para los acreedores o el IRS parecerá un trato real. Quentin puede usar el dinero para pagar sus deudas, y la casa se queda en la familia Holloway. Y sin mí, añadió Tamsin con amargura. Sí, sin ti, confirmó Esther en voz baja. Tammy, siento preguntarte, pero ¿va todo bien entre Quentin y tú? Quiero decir, ¿en el matrimonio? Tamsin sonrió amargamente. Hace una semana no habría dudado en decir que su relación iba bien, pero ahora pensaba que todo iba bien, pero al parecer estaba equivocada. Sonanor. Mira, la voz de Esther se volvió acerada. Lo que están haciendo es ilegal. Falsificación, fraude. Puedes ir a la cárcel por eso. Especialmente para Beatriz, una ex jueza. Sería un desastre total. Lo sé. Tamsin se frotó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Tengo que pensar qué hacer a continuación. Si quieres un consejo, reúne pruebas. Fotografía documentos, graba conversaciones, guarda mensajes, cualquier cosa que pueda confirmar sus planes. Y consiga un buen abogado. Tras su conversación con Esther, Tamsin permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando al vacío. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos y no sabía cómo detener la caída. A eso de las 10 de la noche, Quentin entró en casa dando un portazo. A juzgar por el olor, había bebido un par de copas de vino, pero no estaba borracho. Hola, cariño, se inclinó para besarle la mejilla, pero Tamsin se apartó débilmente. ¿Va todo bien? Sí, solo cansada, sonrió tensa. ¿Qué tal el día? La rutina de siempre. Se sentó Quentin en la silla frente a ella. Clientes, reuniones, papeleo, nada interesante. Tamsin miró a su marido con atención, intentando ver en él al hombre que una vez había amado. Alto, de pelo rubio oscuro y ojos grises claros, Quentin siempre le había parecido la encarnación de la fiabilidad y la honestidad. Se habían conocido en una fiesta universitaria cuando ambos eran estudiantes. Ella estudiaba historia y él, finanzas. Su romance se desarrolló rápidamente y al cabo de un año se casaron, a pesar del disgusto de Beatrice, que creía que su hijo se merecía una fiesta más adecuada. 8 años de matrimonio, llenos, pensaba ella, de respeto y apoyo mutuos. Ella y Quentin no pudieron tener hijos. Los problemas de salud de ambos lo hacían imposible, pero encontraron consuelo el uno en el otro y en sus carreras. Al menos eso era lo que Tamsin había pensado hasta hoy. Quentin, decidió, ¿has pensado alguna vez en cambiar de trabajo? ¿Encontrar algo menos estresante? Él enarcó las cejas sorprendido. ¿Por qué ibas a pensar eso? Es que últimamente pareces cansado y estresado. Pensé que tal vez necesitabas un descanso. Quentin la miró atentamente, como si intentara averiguar qué había detrás de sus palabras. No pasa nada, Tammy. Es solo una mala racha. Ya sabes cómo son las cosas. Los mercados son volátiles, los clientes están nerviosos. Pero lo estoy sobrellevando. ¿Cómo van tus inversiones? Me preguntó con indiferencia. Dijiste que el año pasado habías invertido en nuevas empresas tecnológicas. Quentin se puso tenso, pero se recompuso rápidamente. Todo va según lo previsto. Algunos proyectos avanzan más despacio de lo esperado, pero eso es normal en las nuevas empresas. Tamsin asintió, fingiendo que se lo creía. Pero ahora estaba segura. Quentin mentía. Sus ojos brillaron de preocupación cuando mencionó la inversión, y eso no hizo más que confirmar sus sospechas. Estoy pensando en ir a casa de mi madre el fin de semana.
dijo, observando su reacción. Hace tiempo que no la veo. Es una idea estupenda, aceptó Quentin con demasiada precipitación. Te vendría bien descansar. De nuevo el alivio en sus ojos. Se alegraba de que se fuera de casa el fin de semana. ¿Quizá tenía planeada alguna acción para su timo? Solo yo me voy mañana por la mañana, añadió Tamsin. Mamá tiene planes para el domingo, así que será mejor que vaya a verla el sábado. Claro, como quieras, dijo Quentin, intentando claramente ocultar su alegría por la noticia. A la mañana siguiente, Tamsin hizo desafiante una pequeña maleta, la cargó en el coche y se marchó, despidiéndose de Quentin con la mano. Pero en lugar de ir a ver a su madre, que vivía en un pequeño pueblo a 50 kilómetros de Dumfries, fue a ver a Esther. Decidió que había llegado el momento de actuar. Solo le quedaban 4 días para la cita de Quentin con el notario, donde se firmaría el contrato de compraventa. El piso de Esther estaba en un moderno complejo de apartamentos a las afueras de Dumfries. Tamsin aparcó en el patio y llamó a su primo. «Estoy abajo. ¿Estás en casa?» «Sí, sube. Quinta planta, piso 513». Esther la recibió en la puerta, una joven bajita de pelo corto y oscuro y atentos ojos marrones. «Pasa». Dejó entrar a Tamsin en el pequeño pero acogedor piso. «Preparé café». Se acomodaron en la cocina y Tamsin relató brevemente su conversación con Quentin y sus planes. «Así que cree que te has ido a casa de tu madre a pasar el fin de semana», resumió Esther. «Eso nos da tiempo para maniobrar». «Exacto», asintió Tamsin. «Necesito reunir más información para saber qué problemas financieros puede tener Quentin y qué planean exactamente Beatriz y él». «Tengo un conocido en la policía», dijo Esther pensativa. «Podría comprobar extraoficialmente si Quentin y Beatriz tienen alguna investigación o denuncia». «Eso sería muy útil», asintió Tamsin agradecida. «También necesito un buen abogado, alguien especializado en disputas sobre propiedades y fraudes». «Puedo recomendarte a Hugh Davenport», dijo Esther sin vacilar. «Es uno de los mejores de la ciudad, duro pero justo, y odia la corrupción y el fraude». «Parece exactamente lo que necesito». Tamsin sintió una leve sonrisa en los labios. «Gracias, Esther. No sé qué haría sin tu ayuda». «¿Para qué más sirve la familia?» Esther le dio un suave apretón en la mano. «Lo superaremos juntos. Sea lo que Quentin y Beatriz estén tramando, no podrán engañarte». Tamsin asintió, sintiendo que su determinación crecía. Ya no era la mujer confusa que había abierto el extraño sobre de Hacienda ayer por la mañana. Ahora tenía un plan e iba a luchar por su casa y su dignidad. Los días siguientes pasaron volando para Tamsin. Oficialmente estaba visitando a su madre, pero en realidad se debatía entre el piso de Esther y las reuniones con su abogado. Hugh Davenport, un hombre enjuto de unos 50 años, de ojos azules penetrantes y pelo gris, impecablemente peinado, la impresionó como un hombre que no se arredraba ante la adversidad. Tras escuchar su historia y examinar las copias de los documentos, le hizo unas cuantas preguntas precisas y luego esbozó las posibles líneas de actuación. «Estamos ante un fraude grave, señora Holloway». Su voz era tranquila y segura. «Falsificar la firma de un poder es un delito. Si a eso le añadimos el intento de ejecución hipotecaria ilegal y el posible blanqueo de dinero a través de una sociedad instrumental, su marido y su suegra se enfrentan a penas importantes». «No quiero que vayan a la cárcel», dijo Tamsin en voz baja, sorprendida de sí misma. Después de todo lo que habían hecho, seguía sin querer hacerles daño. «Solo quiero conservar mi hogar y entender por qué hicieron lo que hicieron». Davenport asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «En ese caso tenemos otro camino. Podemos utilizar las pruebas que hemos reunido como palanca, obligarlos a retroceder y revelar sus cartas. Pero debo advertirte que, cuando se trata de mucho dinero, la gente rara vez se rinde sin luchar». «Lo comprendo». Tamsin cerró las manos en un puño y sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. «Pero tengo que intentarlo». Mientras tanto, el sargento Oliver King, conocido de Esther, llevaba a cabo una discreta investigación. Los resultados fueron estremecedores. Quentin Holloway estaba endeudado. Había pedido grandes préstamos para cubrir las pérdidas de inversiones fallidas, y cuando los bancos dejaron de prestarle dinero, recurrió a prestamistas privados, entre ellos algunos individuos muy poco fiables. Según mis registros, sus deudas ascendían a unas 500,000 libras.
dijo el sargento King cuando se reunieron en una tranquila cafetería de las afueras de la ciudad. Y algunos de sus acreedores no son de los que arreglan las cosas en los tribunales. Prefieren métodos directos. Tamsin le escuchaba con creciente horror. ¿Cómo podía Quentin ocultarle semejantes problemas? ¿Por qué no buscaba ayuda? ¿Y Beatrice Holloway? Preguntó. King negó con la cabeza. No tiene problemas, al menos en apariencia, pero Hallmark Investments plantea dudas. Según los documentos, tiene un capital considerable, pero las fuentes de ese capital no están claras. Quizás la señora Holloway lo esté utilizando para algún tipo de manipulación financiera. La última pieza del rompecabezas encajó el martes por la noche, cuando Esther telefonó a Tamsin, jadeante de excitación. «Tammy, acabo de descubrir algo importante». Su voz temblaba de emoción. «La reunión de mañana con el señor Fairfax no es solo para redactar el acuerdo de venta. Van a firmar los papeles del traspaso por el importe total. 620,000 libras. ¿Qué?» Tamsin no podía creer lo que oía. «Pero Beatriz no tiene tanto dinero». «No lo tiene», asintió Esther. «Pero Inversiones Hallmark ha conseguido recientemente un gran préstamo contra una propiedad». «¿Adivina qué propiedad?» «¿Mi casa?», susurró Tamsin horrorizada. «Exacto. Están planeando comprar una casa con el dinero que pidieron prestado contra ella. Puro fraude. Y cuando el banco descubra el fraude y exija la devolución del préstamo, la casa ya estará registrada a nombre de la empresa y será mucho más difícil cobrarla. Para entonces tendrán tiempo de transferir el dinero a algún paraíso fiscal». «Pero eso es una locura», exclamó Tamsin. «Les pillarán». No necesariamente», dijo Esther. «Es una trama complicada con muchos intermediarios. Mientras el banco lo resuelve, mientras inicia acciones legales, podría llevar años. ¿Qué se supone que debo hacer?» El señor Davenport dijo que los interceptara en la reunión con el notario. «Mañana, a las 11 de la mañana. ¿Estás lista?» Tamsin respiró hondo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Preparada. La mañana del miércoles era sorprendentemente soleada, como si la naturaleza hubiera decidido añadir ironía al enfrentamiento que se avecinaba. Tamsin, vestida con un austero traje azul marino, aparcó el coche a una manzana de la notaría de Fairfax Associates y se quedó quieta un rato, ordenando sus pensamientos. A lo largo de los días había pasado de la conmoción y la negación a la ira, y finalmente, a la fría determinación. Quentin la había traicionado no solo como marido, sino como socio, como alguien en quien confiaba incondicionalmente. Beatriz, por otro lado, nunca había esperado mucho amor de su suegra, pero una traición tan a sangre fría era asombrosa por su naturaleza calculadora. A las 10:55, Tamsin salió del coche y se dirigió con paso decidido hacia el viejo edificio donde se encontraba la notaría. Esther ya debería estar dentro. Había quedado con el señor Fairfax para asistir a una reunión con el pretexto de unas prácticas. La notaría ocupaba toda la primera planta del edificio de ladrillo rojo. Tamsin subió las chirriantes escaleras de madera y entró en la espaciosa recepción, decorada en estilo clásico. Paneles de madera oscura, sillones de cuero, enormes estanterías con volúmenes jurídicos. Detrás del mostrador de la recepcionista había una mujer joven con el pelo rubio muy bien peinado. Cuando vio a Tamsin, sonrió amablemente. «¿En qué puedo ayudarle?» «Me llamo Tamsin Holloway», dijo con voz firme. «Sé que mi marido, Quentin Holloway, y su madre, Beatrice Holloway, están reunidos con el señor Fairfax. Es necesario que me reúna con ellos». La recepcionista parecía desconcertada. «Un momento, por favor». Cogió el auricular del teléfono y dijo algo en voz baja, lanzando miradas de preocupación a Tamsin. Esther no tardó en aparecer por detrás de una puerta al fondo de la recepción. Cuando vio a su prima, asintió débilmente, confirmando que todo iba según lo previsto. «El señor Fairfax la verá ahora, señora Holloway», dijo la recepcionista, colgando el teléfono. Esther la acompañará a la salida. Tamsin siguió a su prima por un pasillo decorado con retratos de los fundadores de la empresa. «¿Ya han llegado?», preguntó en voz baja. «Sí», contestó Esther en voz baja. «Y los documentos también. Todo está listo para ser firmado». «¿Y el señor Fairfax?» «No sabe nada de nuestro plan. Cree que también has venido a firmar los papeles».
Se detuvieron frente a una sólida puerta de roble. Esther apretó la mano de Tamsin tranquilizándola. «Buena suerte», susurró y abrió la puerta. La oficina del señor. Fairfax era exactamente lo que una notaría respetable debería ser. Espaciosa, con techos altos y grandes ventanas que daban a la calle. En el enorme escritorio se sentaba un hombre corpulento, de barba cuidada y sagaces ojos castaños, el mismísimo Harold Fairfax. Al otro lado del escritorio estaban sentados Quentin y Beatriz. Cuando vieron entrar a Tamsin, ambos se quedaron paralizados con expresiones de inconfundible conmoción en sus rostros. «¿Tammy?» Quentin se puso en pie de un salto con la cara blanca. «¿Qué haces aquí? ¿Estás en casa de tu madre?» «Parece que no», respondió Tamsin secamente, caminando hacia el centro de la sala. «Buenas tardes, señor Fairfax. Disculpe la intrusión». El notario parecía desconcertado. «Señora Holloway, supuse que estaba al tanto de esta reunión. Su marido dijo que usted no podía asistir en persona, pero que apoya plenamente el acuerdo. Me temo que mi marido la ha engañado». Tamsin se volvió hacia Quentin y Beatriz, que se sentaron antinaturalmente erguidos como si se hubieran tragado un palo. «Y yo también, para el caso». «¿De qué estás hablando, querida?», intervino Beatriz con voz falsamente dulce. «Solo estamos haciendo el papeleo del que te habló Quentin. ¿Recuerdas cuando hablasteis de vender la casa?» «Nunca hablamos de vender la casa», dijo Tamsin. «Y nunca firmé un poder autorizando a Quentin a disponer de mis bienes». Se hizo un gran silencio en el estudio. El señor Fairfax frunció el ceño, pasando la mirada de Tamsin a Quentin y viceversa. «El señor Holloway nos dio un poder notarial con tu firma», dijo al fin. «El documento estaba a nombre de Jeremiah Pratt, notario». «Esa firma es falsa», dijo Tamsin con firmeza. «Nunca he conocido al señor Pratt ni he firmado ningún poder notarial». Beatriz se puso en pie, con el rostro contorsionado por la ira. «¡Qué tontería! Claro que lo hiciste. Es solo que ahora estás tratando de crear problemas, como siempre haces». «Mamá», dijo Quentin en tono de advertencia, pero Beatriz no le prestó atención. «Llevamos mucho tiempo preparando este trato», continuó dirigiendo a Tamsin una mirada gélida. «Ya está todo preparado. La casa se venderá a Hallmark Investments y no hay nada que puedas hacer al respecto». «¿Inversiones Hallmark?» Tamsin se quedó pensativa. «¿No es esa la empresa de la que eres la única directora y propietaria, Beatriz?» Su suegra se quedó muda por un momento y luego sonrió despectivamente. «¿Y qué? Es un negocio jurídico entre dos partes. ¿Una transacción legal basada en un poder notarial falsificado?» Tamsin negó con la cabeza. «No creo que el tribunal esté de acuerdo con esa determinación». El señor Fairfax, claramente perturbado por lo que había oído, intervino con cautela. «Quizá deberíamos posponer la firma de los documentos hasta que la situación esté más clara». «No hay necesidad», dijo Beatriz bruscamente. «Tamsin solo está montando una escena». «Querida», se volvió hacia su cuñada con una sonrisa desagradable. «Ya está decidido. La casa es nuestra». Quentin parecía querer caerse por los suelos, pero no se atrevió a contradecir a su madre. Beatriz, en cambio, irradiaba la seguridad en sí misma de un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley. Tamsin sintió que una oleada de fría rabia crecía en su interior. Todos estos años había soportado la negligencia de su suegra, sus constantes insinuaciones de que Tamsin no era lo bastante buena para su hijo. Había soportado los pequeños regaños, la ostentosa amabilidad que ocultaba desprecio. Pero esto era demasiado. «¡Tontos!», dijo Tamsin en voz baja pero clara, mirando directamente a los ojos de Beatriz. «Una cosa que no habéis tenido en cuenta es que sé lo de la falsificación de mi firma, lo de tus deudas, Quentin, y lo de vuestras conversaciones, que han sido grabadas en vídeo. Mi abogado ya tiene una copia, y si no te retiras ahora, el fiscal la tendrá mañana». El efecto de sus palabras fue inmediato y dramático. Beatriz, que acababa de rebosar confianza, se tambaleó de repente y se hundió en la silla. Su rostro, por lo general impecable, se puso blanco y las finas arrugas que había disimulado cuidadosamente con maquillaje se hicieron visibles. Quentin no tenía mejor aspecto. Miraba a Tamsin con los ojos muy abiertos, moviendo los labios sin hacer ruido,
como si intentara decir algo pero no encontrara las palabras. ¿Vídeo? Soltó por fin. ¿Qué vídeo? El de tu madre y tú discutiendo cómo falsificar mi firma y estafar al banco con un préstamo sobre una casa que no es tuya, dijo Tamsin con calma. O en el que admites que debes 500,000 libras a gente que no se toma muy bien a los deudores. Era un farol. No tenía ninguna grabación. Pero a juzgar por las reacciones de Quentin y Beatrice, su suposición sobre sus planes era correcta. Tú no puedes hacer esto. Beatrice encontró fuerzas para hablar, aunque su voz sonaba débil e insegura. Nos arruinaría, mi reputación, la carrera de Quentin. ¿Y yo? Tamsin se acercó a la mesa. ¿Habías considerado que tu plan arruinaría mi vida? ¿O solo era una herramienta conveniente para resolver tus problemas financieros? El señor Fairfax, que había estado observando la escena con creciente preocupación, tosió suavemente. Señoras y señores, creo que deberíamos levantar la sesión. Es evidente que hay algunas diferencias serias que deben resolverse antes de que podamos proceder con cualquier papeleo. Tiene razón, señor Fairfax, le dijo Tamsin asintiendo. Le pido disculpas por las molestias. Me pondré en contacto con usted más tarde para aclarar la situación de mi propiedad. El notario se levantó de la mesa. Espero su llamada, señora Holloway. Mientras tanto, se volvió hacia Quentin y Beatrice. Tengo que suspender todas las acciones relacionadas con esta transacción. Beatrice puso cara de haber sido golpeada. La ex jueza, acostumbrada a que su palabra tuviera peso, parecía ahora un globo desinflado. No puede... Sonam empezó, pero vaciló ante la dura mirada del notario. Puedo y debo, señora. Holloway, dijo el señor. Fairfax con firmeza. Si hay alguna sospecha de falsificación, estoy obligado a suspender la transacción hasta que se aclaren todas las circunstancias. Esa es la ley. Quentin pareció darse cuenta por fin de la gravedad de la situación. Se levantó lentamente, evitando mirar a Tamsin. «Mamá, será mejor que nos vayamos», dijo en voz baja. «El señor Fairfax tiene razón». Beatriz lanzó una mirada indignada a su hijo. Pero entonces, al parecer, ella también se dio cuenta de que la resistencia era inútil. Se levantó bruscamente, cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta, con la cabeza alta en un intento de mantener su dignidad. Quentin la siguió, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia Tamsin. «Tammy, yo...» tartamudeó claramente inseguro de qué decir. «Ahora no, Quentin», respondió ella con frialdad. «Hablaremos más tarde, en privado». Quentin asintió y siguió a su madre a la salida, cerrando la puerta a cal y canto. Se hizo el silencio en el estudio. El señor Fairfax parecía sorprendido, Esther preocupada y Tamsin. Tamsin sintió una extraña mezcla de alivio y amargura. Había ganado el primer round, pero la guerra estaba lejos de terminar. «Señora Holloway», rompió el silencio el notario, «si lo que ha dicho es cierto, debería ir a la policía». «Lo sé». Tamsin se frotó las sienes con cansancio. «Pero primero quiero hablar con mi marido, para entender por qué lo hizo». «Tenga cuidado», advirtió el señor Fairfax. «La gente acorralada puede ser imprevisible». «No se preocupe, no voy a quedarme a solas con él». Tamsin asintió agradecida al notario. «Gracias por su comprensión». Mientras Esther y ella caminaban hacia el exterior, Tamsin sintió que la adrenalina que la había mantenido en pie todo este tiempo empezaba a disminuir. Sentía las piernas entre algodones y el dolor le palpitaba en las sienes. «Ha estado genial», dijo Esther con admiración, sosteniéndola bajo el brazo. «¿Has visto sus caras?» Estaban en estado de shock. «Yo también me quedé de piedra», admitió Tamsin con sinceridad. «No me puedo creer que lo haya hecho. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que hablar con Quentin, averiguar la verdad sobre sus deudas y decidir qué hacer a continuación». Esther miró seriamente a su primo. «¿Estás segura de que estás preparada para esta conversación?» Tamsin respiró hondo y miró al cielo despejado de Dumfries. 8 años de matrimonio, 8 años de convivencia con un hombre al que creía conocer. Pero, ¿lo conocía de verdad? ¿O había estado viviendo todo este tiempo con un hábil impostor? ¿Un actor que interpretaba el papel de marido cariñoso? No, respondió con sinceridad, pero debo hacerlo, por mi propio bien. Después de la dramática escena en la notaría, Tamsin no volvió a casa. No estaba preparada para el inevitable enfrentamiento con Quentin y prefirió pasar la noche en casa de Esther. Pasaron la velada hablando.
tratando de entender los motivos de Quentin y Beatrice y elaborando estrategias sobre cómo proceder. No puedo creer que Quentin esté tan endeudado y que nunca te lo haya contado, espetó Esther sacudiendo la cabeza mientras le servía un poco de té a Tamsin. 500,000 libras es una cantidad enorme de dinero. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Tamsin pensativa. Siempre pensé que no teníamos secretos el uno para el otro. Planeábamos juntos el presupuesto, discutíamos las compras. Al menos eso pensaba yo. Esther miró a su prima con simpatía. A veces las personas que creemos más cercanas resultan ser unos completos desconocidos, especialmente cuando se trata de dinero. Tamsin frotó nerviosamente el borde de su taza, absorta en sus propios pensamientos. Intentó recordar si había señales que había pasado por alto, a las que no había prestado atención. Quizás Quentin se había vuelto cada vez más tenso en los últimos meses. Quizá había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. O su repentina generosidad, un collar nuevo por su aniversario, un fin de semana en un hotel de lujo, ¿era un intento de compensar la culpa? ¿Has decidido ya lo que vas a decirle cuando te reúnas con él? La voz de Esther la devolvió a la realidad. ¿Sinceramente? No. Tamsin negó con la cabeza. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo le pregunto a mi marido por qué decidió robarme la casa y estafar al banco? Bueno, al menos ahora tienes ventaja, observó Esther. Saben que vas tras ellas y temen las consecuencias. Sobre todo Beatriz. La reputación de un ex juez vale mucho. Sí, vi su cara cuando mencioné los vídeos. Sonrió Tamsin débilmente, recordando la expresión de horror en el rostro habitualmente arrogante de su suegra. Por cierto, ¿estás segura de que el señor Fairfax no sabía que iba de farol? Creo que se dio cuenta, pero no lo demostró. Esther se encogió de hombros. A Harold no le gustan los escándalos, pero tampoco los fraudes. Su reputación en los círculos jurídicos es impecable. A la mañana siguiente, Tamsin se despertó con el sonido de un mensaje entrante. Era Quentin, pidiendo una reunión. «Tenemos que hablar». «Por favor, Tammy», escribió, y había desesperación en esas sencillas palabras. Tamsin se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, intentando decidir cómo proceder. Por un lado, no estaba segura de estar preparada para ver a su marido tan pronto después de todo lo que había pasado. Por otro, no tenía sentido retrasar lo inevitable. «Tengo que verle», le dijo a Esther durante el desayuno. «Pero no a solas, y no en nuestra casa. Pídele que se reúna contigo en un café», sugirió Esther. «No es probable que monte una escena en un lugar público». Tamsin asintió y envió un mensaje a Quentin, sugiriéndole que se encontraran a la hora de comer en el Willows, un pequeño café del centro de la ciudad. La respuesta llegó al instante. «Estaré allí a la 1». «Gracias». Tamsin pasó el resto de la mañana en tensa expectación. Llamó a la universidad y se tomó el día libre. No se sentía con fuerzas para dar clases. Luego se puso en contacto con el señor Davenport, su abogado, para consultar las posibles ramificaciones legales de los acontecimientos de ayer. «Técnicamente, señora, Holloway, su marido y su suegra han cometido varios delitos», explicó Davenport. «Falsificación de documentos, intento de fraude, posible blanqueo de dinero. Si decide acudir a la policía, tendrán serios problemas». Soro, Painku. «¿Y si no quiero ir a la policía?», preguntó Tamsin con cautela. El abogado guardó silencio un momento, obviamente considerando la respuesta. «Entonces podemos utilizar la amenaza de un proceso penal como palanca para conseguirle un divorcio y un acuerdo de propiedad favorables. Pero debo advertirle que es una línea muy fina. Si sus demandas son demasiado fuertes, podría ser visto como un chantaje». «Lo entiendo», suspiró Tamsin. «Solo quiero garantías de que mi casa seguirá siendo mía y de que Quentin no volverá a intentar invadirla». «Es una petición razonable», le aseguró Davenport. «Podemos preparar los documentos pertinentes». A la 1 en punto, Tamsin entró en el Willows Café, un lugar acogedor con mesas de madera y grandes ventanales que daban a la plaza principal de Dumfries. Quentin ya la estaba esperando, sentado en una mesa en el rincón más alejado. Cuando ella se acercó, él se levantó para recibirla. Tenía un aspecto horrible, pálido, con ojeras y una camisa arrugada que parecía llevar días puesta. «Tammy», dijo su nombre con una nota de alivio y miedo al mismo tiempo. «Gracias por venir».
Tamsin se sentó en silencio frente a él, manteniendo una expresión neutra en el rostro. Un huracán de emociones rugía en su interior. Ira, dolor, frustración, pero no iba a dejar que la dominaran. Al menos no ahora, no en público. «Te escucho», dijo cuando el silencio se prolongó. Quentin juntó las manos nerviosamente sobre la mesa, sin saber por dónde empezar. «Tammy, lo siento mucho», dijo por fin. «Sé que ninguna disculpa podrá compensar lo que hice, pero realmente no quería que acabara así». «¿Cómo querías que acabara?», preguntó Tamsin con calma. «Planeaste robar mi casa a mis espaldas. ¿Y luego qué? ¿Seguiríamos viviendo juntos como si nada hubiera pasado?» «No, balbuceó Quentin, claramente no preparado para una confrontación directa. «Estoy confundido, Tammy. Tengo tantos problemas que no tienes ni idea». «500,000 libras de deuda», dijo ella observando atentamente su reacción. «No sé cómo puedes ahorrar tanto y ocultárselo a tu mujer». Quentin se puso aún más pálido. «¿Sabes?», tragó saliva. «Claro que lo sabes. Siempre has sido más listo que yo». «No se trata de inteligencia, Quentin. Se trata de honestidad», se adelantó Tamsin. «Quiero saber cómo has llegado a este punto. ¿Qué ha pasado?» Bajó los ojos, mirándose las manos. «Todo empezó hace unos 2 años», comenzó en voz baja. «Uno de mis clientes me ofreció invertir en un nuevo proyecto de criptomoneda. Prometió enormes beneficios. Me mostró gráficos, análisis. Parecía que todos salíamos ganando». «¿Y tú invertiste nuestros ahorros?», adivinó Tamsin. «No solo los nuestros», admitió Quentin. «Pedí un préstamo. Pensé que lo devolvería rápidamente. Pero el proyecto resultó fracasado. Lo perdí todo y me quedé con una deuda. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Tenía miedo». La miró con una expresión de auténtico dolor. «Tenía miedo de que te decepcionara, que pensaras que soy un perdedor. Soy asesor de inversiones. Por el amor de Dios. Se supone que debo saber más que los demás. En lugar de eso, caí como un tonto ante la promesa de ganar dinero rápido». Tamsin guardó silencio y le dejó continuar. «Intenté arreglarlo», dijo Quentin cada vez más rápido, como si temiera que ella lo interrumpiera. «He invertido en otros proyectos. He pedido nuevos préstamos para cubrir los antiguos. Y cada vez me endeudaba más. Y entonces llegó esta gente, prestamistas privados. Me ofrecieron dinero sin hacer preguntas, y yo dije que sí. ¿Y ahora qué? ¿Te están amenazando?». Quentin asintió, con los ojos llenos de miedo. «Me han dado de plazo hasta final de mes para devolver al menos una parte. Si no...». No terminó la frase, pero Tamsin lo entendió. «¿Y fue entonces cuando decidiste vender mi casa?». Intentó mantener la voz uniforme, sin acusaciones. «Fue idea de mamá». Quentin bajó la cabeza. «Cuando le conté mis problemas, me dijo que había una forma de conseguir dinero rápido. Creó una empresa, pidió un préstamo a su nombre y nosotros...». Tartamudeó. «Dios, suena tan horrible cuando lo dices en voz alta». «¿Por qué es horrible, Quentin?», dijo Tamsin en voz baja. «No solo intentabas estafarme a mí, sino que planeabas estafar al banco, cometer un fraude financiero. Tu madre, ex juez, debió de darse cuenta de los peligros que eso entrañaba». «Sí», asintió Quentin, «pero ella siempre pensó que estaba bien cruzar cualquier límite por mí. Y nunca te vio como un verdadero miembro de la familia, Tammy. Para ella siempre fuiste algo temporal». Esas palabras hirieron a Tamsin, aunque ya conocía la antipatía de su suegra. 8 años de matrimonio, y Beatriz aún la consideraba una cosa temporal. Bueno, al menos ahora tenía razón. Su matrimonio sí había llegado a su fin. «¿Qué vas a no hacer ahora?», preguntó Tamsin tras una pausa. Quentin la miró ojeroso. «No lo sé, Tammy. Estoy en un callejón sin salida. Si no recupero el dinero, esta gente no se andan con chiquitas. Y ahora que nuestro plan con la casa ha fracasado, no tengo otras opciones». Tamsin estudió el rostro de su marido tratando de ver si decía la verdad o se trataba de otra manipulación. Pero en sus ojos solo se leía el miedo puro y genuino de un hombre acorralado. «No quiero que nos denuncies a la policía», añadió Quentin en voz baja. «No por mí, me merezco todo lo que me pase. Pero mamá sería su fin. Toda su vida, su reputación, todo lo que ha construido a lo largo de los años,
Deberías haberlo pensado antes, dijo Tamsin, antes de que decidieras falsificar mi firma y robar mi casa. Lo sé, lo sé. Quentin levantó las manos en un gesto de rendición. Y no me estoy disculpando. Solo piedad. Había tanta desesperación en su voz que Tamsin sintió flaquear su determinación. A pesar de todo lo que él había hecho, no podía renunciar por completo a sus sentimientos por el hombre con el que había vivido 8 años. Estoy listo para el divorcio, continuó Quentin al ver que ella guardaba silencio. Renunciaré a todas las reclamaciones sobre la casa, todas las propiedades. Firmaré todos los papeles que quieras. Pero que este caso no siga adelante, por favor. Tamsin lo miró atentamente, sopesando sus palabras. La idea de la venganza, de la justicia retributiva, era tentadora, pero sabía que no le devolvería 8 años de vida, ni curaría su corazón roto. Tengo que pensármelo, dijo finalmente. No es el tipo de decisión que se toma tomando un café. Quentin asintió, con una chispa de esperanza en los ojos. Sí, claro, lo comprendo. Gracias por considerarlo al menos. No me lo agradezcas demasiado pronto. Tamsin se levantó de la mesa. Una cosa más, Quentin. No me iré a casa hasta que resolvamos esta situación. Puedes decirle a Beatriz que quiero reunirme con ella. Mañana, a las 3, en la misma notaría. Vendrá, le aseguró Quentin. Ella también está desesperada, Tammy. Después de lo de ayer. Bien, asintió Tamsin y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Y Quentin, no intentes engañarme otra vez. Esta es tu última oportunidad. Al día siguiente, a las 3 en punto, Tamsin volvió a entrar en la notaría de Fairfax y Asociados. Esta vez no estaba sola, la acompañaba el señor. Davenport, su abogado, habían concertado una cita con el señor. Fairfax con antelación, y el notario les esperaba en su despacho. Beatrice Holloway ya estaba allí, vestida con un austero traje gris oscuro, el pelo impecablemente peinado y un maquillaje que ocultaba las huellas de una noche en vela. Pero su arrogancia habitual había desaparecido. Parecía tensa e insegura, un estado inusual para una mujer acostumbrada a controlar todo a su alrededor. Quentin estaba sentado junto a su madre, pálido y silencioso. Apenas saludó con la cabeza a Tamsin cuando ésta entró. Buenas tardes, saludó Tamsin a todos, manteniendo un tono neutro. Gracias por aceptar esta reunión. El señor Fairfax les señaló a ella y al señor Davenport las sillas vacías. Antes de empezar, dijo la notaria, quiero dejar claro que mi papel aquí es el de ser una parte neutral y asegurarme de que todo se hace dentro de la legalidad. No represento los intereses de ninguna de las partes. Todos asintieron y el señor Fairfax continuó. Bien, entonces le cedo la palabra a la señora Holloway. Tamsin se enderezó y miró directamente a Beatriz. La he invitado aquí para proponer una solución a nuestro problema, comenzó. Una solución que espero que satisfaga a todos. Beatriz se tensó, pero no dijo nada, esperando a que continuara. Quentin me habló ayer de sus dificultades económicas, continuó Tamsin, y de cómo intentaba resolverlas a mi costa. Estoy profundamente decepcionada y ofendida por tus acciones. No solo traicionaste mi confianza, sino que cometiste un delito. ¿Ahora vas a darnos lecciones de moralidad? Beatriz no podía soportarlo, pero en su voz no había el sarcasmo habitual. Solo hastío. No, dijo Tamsin con calma. Te estoy ofreciendo una salida. No acudiré a la policía y dejaré que este caso siga adelante bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Beatriz con cautela. Tamsin asintió al señor Davenport, que sacó una carpeta de documentos de su maletín. En primer lugar, el divorcio. Tamsin miró a Quentin. Uno rápido, sin escándalos ni alborotos. Firmas una renuncia a todas las reclamaciones sobre la casa y el resto de los bienes que adquirimos durante el matrimonio. Quentin asintió en silencio, como si se lo hubiera esperado. En segundo lugar, Tamsin se volvió hacia Beatriz. Liquidarás inversiones Hallmark y devolverás el préstamo al banco. No sé cómo lo harás, pero ese es tu problema, no el mío. Eso es imposible, exclamó Beatriz. No tengo tanto dinero. Tienes una casa que vale mucho más que el importe del préstamo, dijo Tamsin con frialdad. Véndela si es necesario. O hipoteca. De nuevo, es tu problema, no el mío. Beatriz se puso pálida. Su casa en el lujoso barrio de Dumfries era su orgullo, su símbolo de estatus. No puedes exigirla,
Su voz temblaba de rabia. Es chantaje. No, señora. Holloway, intervino el señor. Davenport Dash. No es chantaje. Mi cliente tiene todo el derecho a ir a la policía y denunciarla por intento de fraude y falsificación. El hecho de que le ofrezca una salida demuestra su buena fe. Buena fe. Beatrice se rió amargamente. ¿Quiere arruinarme la vida y lo llama buena voluntad? Mamá, dijo Quentin en voz baja, es nuestra única oportunidad. Si vamos a juicio, tenemos mucho más que perder. Beatrice miró a su hijo con expresión de haberla traicionado, pero luego asintió lentamente. ¿Y qué pasará con vuestras deudas?, preguntó volviéndose de nuevo hacia Quentin. Son mis problemas, respondió él con firmeza. Yo mismo las he creado y yo mismo las resolveré. ¿Y cómo, si se puede saber? La voz de Beatrice sonaba a desesperación no disimulada. Esta gente no es de las que esperan, Quentin. Vendrán a por ti. Hay un punto más, intervino Tamsin. Estoy dispuesta a ayudar a Quentin con algunas de sus deudas. Todos la miraron sorprendidos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Beatrice, incrédula. ¿Después de todo lo que hemos hecho? No es por ti. Tamsin negó con la cabeza. Es por mí. Quiero cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Y eso va a ser difícil si Quentin acaba en el hospital o algo peor. ¿Cuánto dinero ofreces?, preguntó Quentin con cautela. 150,000 libras, respondió Tamsin. Podría hipotecar parte de la casa o pedir un préstamo. Pero eso es todo lo que puedo hacer. El resto depende de ti. Beatrice parecía querer decir algo, pero luego se limitó a bajar la cabeza. No tienes por qué hacerlo, Tammy, dijo Quentin en voz baja. Es muy generoso por tu parte. No lo hago por generosidad. Tamsin lo miró fijamente a los ojos. Lo hago por el deseo de acabar con esto lo antes posible y con la menor pérdida posible para todos. Beatrice se levantó bruscamente de su asiento y se dirigió a la ventana, dando la espalda a todos los presentes. Sus hombros temblaban ligeramente, y Tamsin se sorprendió al darse cuenta de que la orgullosa y altiva Beatrice Holloway, la antigua juez y cerebro criminal, estaba llorando. Voy a perderlo todo, dijo débilmente. Mi casa, mi reputación, mi posición en la sociedad. No si actúas con rapidez y discreción, dijo Tamsin en voz baja. La venta de la casa podría llevarse a cabo como una transacción inmobiliaria normal. Nadie sabrá la verdadera razón. Beatrice se dio la vuelta, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y desesperación. No lo entiende. Esta casa es todo lo que tengo, todo lo que he ganado en mis años de servicio. No puedo... No terminó la frase, pero Tamsin lo entendió. Para Beatrice, la casa era algo más que un inmueble. Era un símbolo de su éxito, de su posición en la sociedad, la encarnación material de todo lo que había conseguido en la vida. Tiene que elegir, señora Holloway, dijo Tamsin con firmeza. Vender la casa o arriesgarse a perderlo todo. Su libertad, su reputación, su pensión. Depende de usted. Beatrice la miró fijamente durante un largo rato, como si tratara de encontrar una debilidad o una duda, pero Tamsin le sostuvo la mirada sin apartar los ojos. De acuerdo, dijo Beatrice al fin, y su voz sonó desacostumbradamente tranquila. Acepto tus condiciones. Pero recuerda, Tamsin, hizo una pausa. Todo en esta vida vuelve. Hoy has ganado, pero la vida es larga. Esto no es un juego, señora Holloway, replicó Tamsin con calma. Y no quiero ganar, solo quiero justicia. Beatrice sonrió, pero no dijo nada, volviendo a su asiento. El señor Fairfax, que había estado observando atentamente la conversación, tosió. Si todas las partes están de acuerdo con las condiciones, podemos proceder con el papeleo, dijo. Llevará algún tiempo, pero sugiero que empecemos ya. Tamsin asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Había dado a Quentin y Beatrice la oportunidad de marcharse amistosamente, aunque con condiciones estrictas. Era lo mejor que podía hacer en aquella situación, por ellos y por ella misma. Había pasado una semana desde el memorable encuentro en la notaría. Tamsin se había mudado temporalmente a un pequeño piso de alquiler en el centro de Dumfries, pues no quería volver a una casa donde cada rincón le recordaba la traición. A Quentin no le importaba. Prácticamente vivía en su despacho, intentando encontrar la manera de saldar sus deudas pendientes. Los papeles del divorcio avanzaron rápidamente, gracias a la ayuda del señor Davenport.
Quentin firmó sin objeciones todos los papeles necesarios, incluida una renuncia a cualquier reclamación sobre la casa y otras propiedades. Beatrice, fiel a su palabra, inició el proceso de liquidación de Hallmark Investments y puso su casa en venta. El viernes por la tarde, tras terminar la última clase de la semana, Tamsin recogió sus pertenencias y se dirigió a la salida de la universidad. En el aparcamiento, una voz familiar la llamó. ¡Tamsin! Se dio la vuelta y vio a Noah Prescott, profesor de economía y amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. Alto, con una cuidada barba gris y sagaces ojos marrones, Noah era una de esas personas que inspiran confianza desde el momento en que las conoces. Quentin y él eran amigos desde su época de estudiantes, y fue Noah quien los había presentado una vez en una fiesta universitaria. «Hola, Noah», sonrió Tamsin tensa, sin saber cómo actuar. «Ha pasado tiempo. He oído que has tenido algunas complicaciones», empezó Noah con cautela. «Quentin me llamó el otro día. No estaba en su mejor momento». Tamsin suspiró. No estaba enfadada con Quentin por contarle sus problemas a su amigo. Después de todo, él también necesitaba apoyo. «Sí, tenemos dificultades», confirmó. «Para decirlo sin rodeos, nos estamos divorciando». Noah asintió, su mirada comprensiva pero no sorprendida. «Lo siento, Tamsin. Parecíais una buena pareja». «Yo también», sonrió con amargura. «Hasta que descubrí que mi marido había intentado robarme la casa». Noah se encogió como si le doliera físicamente. «Sí, Quentin me lo contó. No entró en detalles, pero lo suficiente para que me enterara de lo esencial. Es inexplicable». Lo explicó con deudas. Tamsin se encogió de hombros. 500,000 libras, Noah. ¿Cómo es posible? Mira, Noah miró a su alrededor. Este no es el mejor lugar para tener esta conversación. ¿Por qué no tomamos un café? Hay algo que necesito contarte. Tamsin lo miró atentamente, intrigada por la seriedad de su tono. De acuerdo, aceptó. ¿Dónde? ¿En el Café Lavanda de la calle Mayor? ¿Dentro de media hora? Allí estaré. El Café Lavanda era un lugar tranquilo y acogedor, poco frecuentado por estudiantes o profesores universitarios. Tamsin fue la primera en llegar y eligió una mesa en la esquina más alejada, lejos de otros clientes. Noah apareció exactamente a la hora acordada, con un pequeño maletín en las manos. «Perdona el misterio», dijo sentándose frente a ella, «pero lo que quiero decirte no es para oídos indiscretos. Ahora me has intrigado». Tamsin dio un sorbo a su café, observando atentamente a Noah. Él guardó silencio un momento, como si estuviera reflexionando, y luego empezó en voz baja. «Soy amigo de Quentin desde hace casi 20 años. Lo conocí antes de que te conociera a ti. Y a lo largo de los años», vaciló, «he visto muchas cosas. Cosas que preferiría no saber». «¿A qué te refieres?» Tamsin se mostró recelosa. «Quentin no siempre era honesto en sus tratos financieros», dijo Noah con cautela. «Incluso en la universidad, tenía fama de hacer negocios turbios. Nada criminal, solo al límite». «Nunca me había fijado en eso», dijo Tamsin sorprendida. «En todos los años que llevábamos casados, parecía un modelo de integridad en los negocios». «Eso es porque ha cambiado desde que te conoció», sonrió Noah con tristeza. «Al menos, eso pensaba yo. Te quería de verdad, Tamsin, y realmente quería ser un hombre mejor. Durante un tiempo lo consiguió. ¿Y después?» Y entonces intervino Beatrice. Noah pronunció el nombre de la madre de Quentin, con una desaprobación apenas disimulada. Ella nunca había pensado que Quentin debiera andar por ahí como mero asesor de inversiones. Ella lo veía al menos como el director de un banco importante. O mejor aún, como el dueño de su propio imperio financiero. «Me suena», asintió Tamsin. Nunca había ocultado que pensaba que Quentin estaba infravalorado. «Hace unos 3 años», continuó Noah, «Beatrice presentó a Quentin a un viejo conocido suyo, Richard Webster. Puede que hayas oído hablar de él. Es propietario de una sociedad de inversiones llamada Webster Capital». «Lo recuerdo vagamente». Tamsin frunció el ceño. Quentin lo había mencionado un par de veces. Webster le había pedido a Quentin que se asociara con él en un nuevo proyecto. Algo relacionado con la criptomoneda y el blockchain. No entré en detalles. El punto es que era un esquema piramidal, un clásico esquema Ponzi, pero en un moderno envoltorio digital. Tamsin sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
¿Y Quentin aceptó participar? No de inmediato, Noah negó con la cabeza. Dudó, me consultó, le convencí de que no lo hiciera, por supuesto. Pero Beatriz estaba encantada con la idea. Lo veía como una oportunidad para que su hijo saliera de la mediocridad, como ella decía. Y se dio, afirmó Tamsin en lugar de preguntar. Sí, suspiró Noah con pesadez. Al principio todo había ido bien. El proyecto atraía inversores y el dinero fluía. Quentin recibía su parte de los beneficios y estaba contento. Incluso empezaba a soñar con tener su propia empresa. Pero como todas las pirámides, esta también se derrumbó, hizo una mueca Noah. Hace 1 año y medio, los inversores empezaron a exigir que les devolvieran el dinero, y no había nada que pagar. Webster ya había retirado la mayor parte de los fondos en el extranjero. ¿Y Quentin se quedó en la estacada? Tamsin adivinó. No exactamente. Webster fue lo bastante listo como para no dejar pruebas directas contra sí mismo. Técnicamente, Quentin era solo uno de los consultores del proyecto, sin acceso a las finanzas. Pero de hecho, él trajo un montón de inversores, clientes, amigos, conocidos, gente que confiaba en él. Y perdieron su dinero. Tamsin sintió náuseas en la garganta. Todos y cada uno de ellos, asintió Noah. Algunos perdieron los ahorros de toda una vida. Un hombre vaciló. Un hombre se suicidó cuando descubrió que lo había perdido todo. Tamsin cerró los ojos, intentando hacer frente a la oleada de horror y repugnancia. ¿Por qué no sabía nada de esto? Le temblaba la voz. ¿Por qué no hubo una investigación, un juicio? Hubo una investigación. Noah abrió el maletín y sacó una carpeta con recortes de periódico. Pero no hubo juicio. Webster había desaparecido, presumiblemente en algún lugar de Sudamérica, y no había pruebas suficientes contra Quentin. Afirmó que él mismo había sido víctima de un fraude, que no conocía la naturaleza fraudulenta del proyecto. Y mucha gente le creyó. Pero no toda, adivinó Tamsin mirando los artículos. Los titulares gritaban: se derrumba una estafa piramidal de criptodivisas. Los inversores perdieron millones. Continúa la investigación. No todos, convino Noah. Algunas de las víctimas estaban convencidas de que Quentin estaba confabulado con Webster. Lo amenazaron, exigieron que les devolviera su dinero, y Quentin empezó a pedir préstamos para pagarles. Tamsin empezó a hacerse una idea. De ahí salieron los 500,000 de deuda. Exacto, asintió Noah. Estaba intentando pagar a los acreedores más agresivos, quitando dinero a unos para pagar a otros. La clásica espiral de deudas. ¿Y Beatriz? ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? Beatriz Noé se entristeció. Ella conocía la naturaleza del proyecto desde el principio. Es más, había utilizado sus contactos en los círculos jurídicos para ayudar a Quentin a eludir su responsabilidad cuando todo se vino abajo. Una antigua juez, sonrió Tamsin con amargura. Claro que tenía contactos. No solo contactos. Noah sacó otro documento de la carpeta. Tenía sus propios intereses en este proyecto. Mira, Tamsin cogió la hoja de papel y vio una lista de los inversores de Webster Capital. Entre los nombres había un holding llamado BH Investments. Obviamente, la empresa de Beatrice Holloway. Invirtió 200,000 libras, explicó Noah. Y a diferencia de otros inversores, se las arregló para retirar su dinero antes de la quiebra, con un buen beneficio. De hecho, hay razones para creer que ella sabía que la quiebra se avecinaba y deliberadamente se apresuró a retirar su dinero. ¡Dios! Tamsin se echó hacia atrás en la silla, atónita por lo que estaba oyendo. Es que ni siquiera sé cómo llamarlo. Fraude, dijo Noah con sencillez. Un fraude financiero con graves consecuencias para mucha gente. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Tamsin lo miró atentamente. Después de todo lo que ha pasado, Noah le sostuvo la mirada. Porque mereces saber la verdad. Y porque vaciló. Porque me siento culpable. Sabía muchas cosas, pero me callé. Creí que Quentin se había reformado, que todo había quedado en el pasado. Si te lo hubiera dicho antes. ¿Entonces qué? Tamsin sacudió la cabeza. De todos modos, no le habría creído. Le quería a Noah. Le creía incondicionalmente. Tenía que intentarlo de todos modos. Noah cerró las manos en puños.
sobre todo cuando se dio cuenta de que había vuelto a meterse en asuntos turbios. Ese nuevo proyecto de criptomoneda en el que había invertido sus ahorros no era más que otra estafa piramidal. Intenté advertirle, pero no me escuchó. Entre las víctimas de Webster Capital, Tamsin se fijó en un nombre que le llamó la atención. Olivia Hart, pérdida, 180,000 libras, con la etiqueta viuda de James Hart, suicidio. ¿Es la mujer de ese hombre?, preguntó Tamsin en voz baja, señalando el nombre. Noah asintió, con el rostro contorsionado por el dolor. James era amigo mío. Enseñaba matemáticas en nuestra universidad. Invirtió todos los ahorros de la familia en este proyecto por recomendación de Quentin. Cuando todo se vino abajo, él no pudo vivir con ello. Tamsin sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No conocía personalmente a James Hart, pero había oído hablar de él a sus colegas. Un matemático con talento, un marido cariñoso y padre de 2 hijos. «Es horrible», susurró. «¿Cómo lo lleva Olivia?» «Apenas», suspiró Noah. «Tiene 2 trabajos para mantener a los niños y pagar la hipoteca». Rechazó cualquier ayuda de Quentin. Dijo que prefería morirse de hambre antes que aceptar un céntimo de él. Tamsin guardó silencio durante largo rato, mirando la lista de nombres. Cada nombre representaba una vida rota, esperanzas truncadas, ahorros perdidos. Y Quentin, el hombre en quien confiaba incondicionalmente, estaba implicado en todo ello. «¿Qué vas a hacer con esta información?», preguntó Noah, rompiendo el silencio. Tamsin lo miró con determinación. «Lo que debería haber hecho desde el principio», dijo con firmeza. «No voy a hacer ninguna concesión. Quentin tiene que asumir la responsabilidad de sus actos». «¿Te refieres a la policía?» «Primero, un divorcio en toda regla, con todos mis intereses protegidos. Sin compromisos, sin ayuda con sus deudas. Que resuelva sus propios problemas». Tamsin volvió a poner los papeles en la carpeta. «Y en cuanto a la policía, lo pensaré. Primero quiero hablar con Olivia Hart». «¿Por qué?», se preguntó Noah. «Porque se merece justicia», respondió Tamsin con sencillez. «Y porque quiero que ella me cuente su historia. ¿Puedes concertar una cita?». Noah se lo pensó un momento y luego asintió. «Puedo intentarlo, pero no estoy seguro de que esté de acuerdo. Después de todo lo que ha pasado, ha evitado cualquier mención a Webster Capital y a cualquier persona relacionada con el proyecto». «Dile que yo también soy una víctima», dijo Tamsin en voz baja, «que no sabía nada y que quiero ayudar a que se haga justicia». 2 días después, Tamsin se encontró con Olivia Hart en una pequeña cafetería de las afueras de Dumfries. La mujer parecía demacrada, delgada, con canas prematuras en su pelo oscuro y profundas arrugas alrededor de sus ojos cansados. Olivia le contó su historia, cómo James había confiado en la recomendación de Quentin e invertido todos sus ahorros en un proyecto que prometía grandes beneficios. La semana anterior al derrumbe, Quentin les había asegurado personalmente que todo iba bien y que no había nada de qué preocuparse. Cómo James, incapaz de soportar la pérdida de todo el dinero de la familia, se había quitado la vida. «Intenté que se hiciera justicia», dijo Olivia con amargura. «Acudí a la policía, a abogados, incluso a periodistas. Pero en todas partes me topé con un muro. Demasiadas pocas pruebas. Demasiada gente poderosa implicada». «Beatriz», supuso Tamsin, «utilizaba sus contactos para mantener el caso en secreto». «Probablemente», asintió Olivia. «En algún momento me di por vencida. Tengo 2 hijos que criar sola. No podía seguir luchando». Tamsin le entregó la tarjeta de visita de su abogado. «Este es el señor Davenport, uno de los mejores de Dumfries. Me está ayudando con mi divorcio, pero también se especializa en delitos financieros. Tengo nuevas pruebas que podrían ayudar a reabrir el caso, y estoy preparado para subir al estrado». «¿Por qué estás haciendo esto?», Olivia me lo preguntó directamente. «Es tu marido, después de todo». «Ex marido», corrigió Tamsin. «Y estoy haciendo esto porque creo en la justicia, porque la gente como James merece que se revele la verdad, y porque Quentin y Beatrice no deberían salirse con la suya». Olivia la miró fijamente durante un largo instante, y luego asintió lentamente. «Lo pensaré. No puedo prometer que me decida a hacerlo, pero lo pensaré». De vuelta en casa, Tamsin llamó al señor Davenport. «He cambiado de opinión sobre ayudar financieramente a Quentin», dijo firmemente.
Sin dinero, sin concesiones. Y quiero que prepares todos los documentos necesarios para reabrir la investigación de Webster Capital. Tengo nuevas pruebas y un testigo dispuesto a declarar. ¿Está segura, señora Holloway?, preguntó el abogado con cautela. Esto podría convertirse en un grave escándalo. Su marido y su suegra podrían encontrarse bajo investigación. Eso es exactamente lo que quiero, dijo Tamsin con firmeza. Justicia para todos los que se han visto perjudicados por sus acciones, incluida yo. Una mañana de principios de abril, Tamsin Holloway subió al primer piso de su casa, llevando con cuidado una bandeja con 2 tazas de té recién hecho. El sol naciente inundaba la habitación con una luz suave, que jugaba con las ventanas de cristal y las superficies de madera pulida. El antiguo dormitorio que había sido testigo de los momentos felices y amargos de su matrimonio, era ahora una acogedora sala de exposiciones dedicada a la historia de la Dumfries del siglo XVIII. He traído té, sonrió al entrar en la sala donde el profesor Liam Foster estaba inclinado sobre un antiguo mapa, tomando algunas notas en un cuaderno. Liam levantó la vista y sonrió agradecido. Su cabello castaño, ligeramente grisáceo en las sienes, estaba desordenado y sus gafas se habían deslizado hasta la punta de la nariz, señal inequívoca de que había estado trabajando desde el amanecer. «Eres un salvavidas», le quitó la taza de las manos, posando un momento los dedos en su muñeca. «Me había olvidado del tiempo». «Como siempre», respondió Tamsin con ternura en la voz. «¿Has encontrado algo interesante?» «Creo que sí». Liam señaló el mapa. «Mira, aquí hay marcada una antigua ruta comercial que no se menciona en ninguno de los documentos de la época que yo conozca. Probablemente sea una carretera privada que se utilizaba para el contrabando». Tamsin se inclinó sobre el mapa, estudiando la ruta marcada con interés. En los últimos 6 meses, se había convertido en una auténtica experta en la historia de su ciudad natal, convirtiendo su antigua afición en algo mucho más, una nueva página en su vida. Han pasado exactamente 6 meses desde el día en que tomó la decisión, no solo de romper todos los lazos con Quentin, sino de buscar justicia para todos los afectados por sus acciones. Lo que empezó como un drama personal se convirtió rápidamente en un caso de gran repercusión que conmocionó a todo Dumfries. Con la ayuda del Señor, Davenport, el infatigable Noah y el testimonio de Olivia Hart y otros inversores afectados, Tamsin consiguió que se reabriera la investigación sobre Webster Capital. Los documentos que aportó, junto con las nuevas pruebas reunidas por los investigadores, destaparon una trama de fraude masivo en la que Quentin y Beatrice desempeñaron un papel mucho más importante de lo que se pensaba. El juicio de Quentin tuvo lugar 3 meses después de la declaración de culpabilidad. Fue declarado culpable de fraude y complicidad en una estafa piramidal, recibiendo una condena condicional y una cuantiosa multa. Su castigo más grave fue la revocación de su licencia de asesor financiero y el hundimiento total de su reputación profesional. La última vez que Tamsin supo de él, se marchó a Edimburgo, donde aceptó un trabajo como simple empleado en una pequeña compañía de seguros. Beatrice se libró del castigo penal gracias a sus contactos y a su avanzada edad, pero económicamente sufrió un golpe mucho más duro. Tuvo que vender su lujosa casa y pagar cuantiosas indemnizaciones a los inversores afectados. Además, una comisión especial la despojó de parte de su pensión judicial, por considerar su comportamiento indigno del título de juez. Ahora vivía en un pequeño piso a las afueras de la ciudad, evitando los lugares públicos y a los viejos conocidos que pudieran recordarle su antiguo estatus. Para Tamsin, sin embargo, esos 6 meses habían sido un periodo de notable cambio y renovación. Liberada de relaciones tóxicas y de los fantasmas del pasado, era como si hubiera desplegado sus alas, volviendo a su verdadera pasión, la historia. La idea de convertir parte de su casa en un pequeño museo privado le surgió de la nada, mientras hablaba con unos estudiantes a los que había llevado a su casa para mostrarles unos documentos antiguos que su abuelo había encontrado en el desván. «Su casa es un museo en sí misma, profesora Holloway», dijo uno de los estudiantes. «Ojalá pudiera verla más gente». Así que Tamsin decidió ir a por todas. Con la ayuda de una subvención de la Sociedad Histórica de Dumfries y sus propios ahorros, renovó la primera planta de la casa, convirtiendo 3 habitaciones en salas de exposiciones dedicadas a distintos periodos de la historia de la ciudad.
La colección de mapas antiguos, monedas, objetos domésticos y documentos de su abuelo, que ella misma había reunido y completado, se convirtió en la base de la exposición. La inauguración del museo tuvo lugar en enero, en pleno invierno, pero a pesar de la tormenta de nieve, a la ceremonia asistió un número sorprendentemente elevado de personas, compañeros de universidad, estudiantes, historiadores locales y simples ciudadanos curiosos. Entre los invitados estaba Liam Foster, profesor de arqueología que se ha trasladado recientemente a Dumfries para trabajar en un nuevo proyecto de estudio de los antiguos asentamientos de la región. Se habían conocido en noviembre, en una conferencia sobre historia local, en la que Tamsin daba una charla sobre las rutas comerciales de la Dumfries del siglo XVIII. Liam había hecho algunas preguntas perspicaces, y después de la presentación se había acercado para continuar la discusión. Su conversación se prolongó hasta la noche, pasando de la sala de conferencias a la cafetería más cercana, y luego a un largo paseo nocturno por la ciudad. Tamsin no había planeado una nueva relación tan pronto después de su doloroso divorcio, pero con Liam todo surgió de forma natural y sin esfuerzo. Su serena confianza, su aguda inteligencia y su genuino interés por el trabajo de ella crearon una atmósfera de comodidad y respeto mutuo de la que carecía su matrimonio con Quentin. Habían empezado a salir, con cuidado y sin prisas, dándose el espacio y el tiempo que ambos necesitaban. Ahora, observando a Liam estudiar apasionadamente un viejo mapa, Tamsin sintió una profunda gratitud por todos los cambios que se habían producido en su vida. A pesar del dolor y la traición, no solo había sobrevivido, sino que se había hecho más fuerte, encontrando un nuevo propósito y nuevas personas que la valoraban de verdad. «Tierra a Tamsin». Liam agitó la mano delante de su cara, devolviéndola a la realidad. «Estabas pensativa. Solo pensaba en los últimos meses», sonrió ella, tomando asiento a su lado. «Han cambiado muchas cosas. Para mejor», comentó Liam, cubriéndole la mano con la suya. «Has creado algo increíble a partir de una situación difícil. No todo el mundo puede hacerlo. Tuve buenos ayudantes». Tamsin le apretó los dedos con gratitud. «Noah, Esther, el señor, Davenport y tú. Llegué más tarde que todos los demás», le recordó Liam, cuando la tormenta principal había pasado. «Pero te quedaste atrás cuando tuviste que recoger los pedazos», dijo ella en voz baja. «Menos mal». El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Tamsin miró el reloj y se levantó. «Este debe ser el primer grupo de hoy. Los alumnos del profesor McIntyre del St. Mary's College. ¿Les gustaría que les diera un recorrido?», se ofreció Liam. «Tienes una reunión con tu editor a las 11. ¿Puedes encargarte?» Tamsin echó un vistazo a la sala de exposiciones. «Acabamos de reconstruir la exposición ayer». «Me estás insultando», bromeó Liam llevándose la mano al corazón. «He pasado tanto tiempo aquí que puedo hablarte de todas las exposiciones con los ojos cerrados». «Es verdad», se rió Tamsin. «Eres casi parte de la exposición. Quizá deberíamos tener una vitrina aparte para ti». Arqueólogo en el hábitat natural. Muy gracioso. Liam hizo una mueca de desconcierto, pero sus ojos reían. «Ve a conocer a los estudiantes. Yo terminaré con el mapa y bajaré». Tamsin le dio un beso en la mejilla y se dirigió escaleras abajo, sintiendo la excitación habitual antes de una nueva visita. Cada grupo de visitantes no era solo una fuente de ingresos para ella, aunque el modesto precio de la entrada ayudaba a mantener el museo, sino una oportunidad de compartir su amor por la historia, de estimular el interés por el pasado de su ciudad natal en las nuevas generaciones. Cuando abrió la puerta, vio a un grupo de adolescentes de unos 16 o 17 años, acompañados por un profesor anciano de cuidada barba gris. «Bienvenidos al Museo de Historia de Dumfries», sonrió Tamsin. «Soy Tamsin Holloway, fundadora y conservadora». «Profesor McIntyre», se presentó el profesor estrechándole la mano. «Gracias por recibirnos a esta hora tan temprana. Hoy tenemos un programa bastante apretado». «No hay problema». Tamsin condujo al grupo al espacioso vestíbulo que antaño albergaba los muebles antiguos de Quentin y que ahora albergaba un mostrador de información y una pequeña tienda de regalos. La visita de hoy estará dirigida por el profesor Foster, experto en arqueología de la región. Se unirá a nosotros en unos minutos.
Mientras los alumnos contemplaban las fotografías históricas de Dumfries en las paredes de la sala, Tamsin preparaba folletos informativos y mapas del museo. Le encantaba observar las reacciones de los visitantes, especialmente de los más jóvenes, cuando entraban por primera vez en esta casa que guardaba tantas historias y secretos. Liam bajó unos minutos más tarde, abotonándose una chaqueta de tweed que le hacía parecer el típico profesor británico de las películas antiguas. Tamsin sonrió al verle implicarse de inmediato, captando la atención de los adolescentes con su entusiasmo y sus profundos conocimientos. «Os dejo en buenas manos», dijo volviéndose hacia el grupo. «Por desgracia, tengo que marcharme a una reunión de trabajo». Cuando salieron de la casa, Tamsin respiró profundamente el aire fresco de la primavera. Dumfries se había transformado con el calor de la primavera. Los brotes se hinchaban en los árboles, las primeras flores florecían en los jardines delanteros, y las calles se llenaban del animado zumbido de las voces tras la calma invernal. Se dirigió al centro de la ciudad, donde Edward Price, representante de Highland Press, la esperaba en el acogedor Old Mill Café. Tras el éxito de sus artículos sobre la historia local de Dumfries en revistas académicas, el editor le había sugerido que escribiera un libro popular sobre la ciudad, no estrictamente académico, pero tampoco una guía superficial, sino algo intermedio, algo que atrajera tanto a los lugareños como a los turistas. La idea del libro le atrajo, y durante los 2 últimos meses Tamsin había estado trabajando en el plan y los primeros capítulos. La reunión de hoy era para determinar la futura dirección de la obra y discutir los detalles del contrato. De camino se encontró con Esther, que se apresuraba a trabajar en la notaría. «Tammy», saludó alegremente su prima. «¿Cómo van las cosas en el museo?» «Bien», sonrió Tamsin. «Hay un grupo de estudiantes allí ahora mismo, y Liam está dando una visita guiada, y yo voy de camino a reunirme con el editor». «Ah, sobre el libro», Esther se animó. «¿Qué tal va?» «De momento va bien. Hoy discutiremos los detalles del contrato». «Estupendo». Esther dio un fuerte abrazo a su prima. «Te mereces todo esto». Después de todo lo que ha pasado, Tamsin asintió agradecida. Esther había sido una de las personas que había estado a su lado en sus días más oscuros, y su relación se había estrechado mucho con el paso de los meses, pasando del mero parentesco a la verdadera amistad. «¿Cómo está Olivia?», preguntó Tamsin. «Dijiste que la habías visto la semana pasada». La cara de Esther se iluminó. «Mucho mejor. Consiguió que la compañía de seguros de Quentin la indemnizara y pudo pagar la mayor parte de la hipoteca. También ha encontrado un nuevo trabajo, con un sueldo mejor y un horario más flexible. Ahora puede pasar más tiempo con sus hijos». «Es maravilloso», dice Tamsin, realmente feliz. El destino de Olivia Hart y sus hijos la preocupaba profundamente y se alegraba de cualquier buena noticia en sus vidas. «Les envía su cariño y gratitud», añadió Esther. «Dice que sin ti nada de esto habría ocurrido». Tamsin negó con la cabeza. «Hice lo que tenía que hacer. Cualquiera habría hecho lo mismo». «Oh, no digas eso». Esther enarcó una ceja con escepticismo. «Mucha gente habría preferido dispersarse en silencio y no armar un escándalo, sobre todo dada la posición social de Beatriz». «Tal vez», dijo Tamsin pensativa. «Pero no pude evitarlo, no después de lo que había aprendido». Se despidieron en el cruce. Esther se apresuró hacia la oficina y Tamsin continuó su camino hacia el café. Hablar con su prima le recordó el largo y difícil camino que había recorrido en estos meses. De mujer confusa que descubría la traición de su marido a confiada fundadora de un museo y futura escritora. El Old Mill Café no estaba abarrotado a esa hora tan temprana. Tamsin distinguió fácilmente a Edward Price, un hombre enérgico de mediana edad, con una mata de pelo rojo rizado, sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza de café y un ordenador portátil abierto. «¿Señor Price?», se acercó a la mesa. «Tamsin Holloway». «Ah, señora Holloway», se levantó enérgicamente estrechándole la mano. «Por favor, solo Edward. Es un placer conocerla por fin en persona. Me han fascinado sus artículos sobre Dumfries». «Gracias». Tamsin se sentó frente a él. «Y por favor, llámame Tamsin». «Será un placer». Edward sonrió ampliamente. «He repasado tu esquema del libro y los capítulos de muestra. Tengo que decir que es exactamente lo que buscábamos. Un profundo conocimiento del tema, combinado con un estilo ágil y accesible». Se sumergieron en una discusión sobre los detalles del proyecto.
Edward sugirió añadir más historias personales y anécdotas sobre residentes famosos de Dumfries, mientras que Tamsin insistió en mantener la precisión histórica, incluso en un formato popular. En general, sin embargo, sus visiones del libro coincidían, y al final de la reunión habían llegado a un entendimiento total. «Creo que será una colaboración maravillosa», dijo Edward mientras terminaban su segunda taza de café. «El contrato estaría listo para firmar en una semana». Mientras tanto, sacó un sobre de su maletín. «Aquí está el anticipo, tal como acordamos». Tamsin cogió el sobre, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y emoción. Era el primer gran pago por sus escritos. El primer paso hacia una nueva carrera con la que ni siquiera había soñado 6 meses atrás. Al salir del café, decidió volver a casa caminando, disfrutando del día soleado y pensando en nuevas ideas para un libro. De camino, pasó por delante de una tienda de antigüedades con una colección de monedas antiguas expuestas en el escaparate. Tamsin se detuvo, mirando el escaparate, cuando vio su reflejo en el cristal. Una anciana vestida con un estricto traje gris oscuro estaba de pie en el lado opuesto de la calle, observándola atentamente. Beatrice Holloway. Tamsin se volvió lentamente. Sus miradas se encontraron al otro lado de la calle. El rostro de Beatrice, siempre tan altivo y confiado, parecía ahora envejecido y cansado. Había una extraña mezcla de emociones en sus ojos: amargura, arrepentimiento, tal vez incluso una apariencia de respeto. Se miraron durante unos largos segundos. Entonces Beatriz asintió ligeramente, no en señal de saludo, sino más bien de reconocimiento. Un reconocimiento tácito de la victoria de Tamsin en su enfrentamiento. Luego se dio la vuelta y se alejó lentamente, desapareciendo poco a poco entre la multitud de peatones. Tamsin exhaló y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Era su primer encuentro desde el juicio, en el que se sentaron en lados opuestos de la sala, evitando mirarse. Extrañamente, Tamsin no sintió ni regodeo ni ira, solo una tranquila confianza en que se había hecho justicia, aunque no del todo, pero sí lo suficiente para seguir adelante. Cuando regresó a casa, vio que los estudiantes ya se habían marchado y que Liam la esperaba en el porche con 2 vasos de vino. «¿Qué tal la reunión?», le preguntó tendiéndole una copa. «Estupenda», sonrió Tamsin, tomando asiento a su lado en el banco. «El editor es todo un plan. Me ha dado un adelanto. El contrato estará la semana que viene». «Enhorabuena». Liam brindó con ella. «Esto merece una celebración. ¿Qué tal si cenamos esta noche en el Red Lion?» «Me encantaría», asintió Tamsin. «¿Qué tal la visita?» «Excelente». Los estudiantes se mostraron muy interesados e hicieron muchas preguntas. Les impresionó especialmente la colección de monedas antiguas y tu teoría sobre las rutas comerciales secretas. ¿En serio?, Tamsin se rió. Los adolescentes suelen ser difíciles de impresionar con cualquier cosa. «Subestimas el poder de tu pasión por la historia», dijo Liam en voz baja. «Es contagiosa. Incluso a mí, que soy escéptico y racionalista, me ha influido». Tamsin se apretó agradecida contra su hombro, saboreando el momento de paz y armonía. 6 meses atrás, su mundo se había derrumbado al descubrir la traición de sus seres más cercanos. Hoy, sin embargo, estaba sentada en el porche de su casa, que se había convertido en la realización de su sueño largamente acariciado, junto a un hombre que compartía sus pasiones y valores, con una nueva carrera en el horizonte y una sensación de profunda satisfacción por haberse hecho justicia. «La vida es realmente impredecible», pensó Tamsin, mirando el jardín primaveral que florecía tras un largo invierno. «A veces, las pruebas más duras abren puertas que ni siquiera sabíamos que existían. La clave está en encontrar la fuerza para atravesarlas».